Dale. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos ustedes a un nuevo programa de Palabras al Viento, conducido y dirigido por el escritor Jorge Eliezer Triviño Rincón. Hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo, a la autora de la obra Amarielita. Ella se llama Paula López Restrepo y tuvimos oportunidad de escucharle en la presentación del libro en la ciudad de Manizales. Bienvenida a Palabras al Viento. eh, Muchas gracias por aceptar nuestra charla y bueno, cuéntanos de Jorge, ti, Paula, por favor. si no, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia que tienen ustedes. Y feliz, la verdad, con gusto también haberte visto en la presentación del libro en Manizales. Muchas gracias por honrarnos con tu participación. Y no, pues la verdad, muy feliz de poder estar lanzando a Marielita, que es mi primer novela. Ya he escrito 3 libros, pero pues este es la primera novela. Y estoy muy contenta, realmente estábamos hablando que ya habías comenzado a leerlo y pues qué rico, muchas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, el asunto fue que llegó una familiar tuya a la biblioteca a entregar el libro. Yo estaba ahí pendiente y bueno, he tenido el gusto de leerlo. Empecemos Sí, porque nos cuentes, para que nos ajá. cuentes de dónde eres, es decir, en dónde naciste, dónde fuiste luego y dónde estás ahora. Bueno, pues nací en la ciudad de Manizales y fue la verdad muy, muy curioso porque nací y realmente a los 3 meses mis papás se fueron a vivir a Barranquilla. Entonces realmente solo estuve, pues imagínate, muy poquito tiempo. Y durante 15 años de mi vida viví en la costa de Colombia. Vivimos en Barranquilla, en Santa Marta, en La Guajira. Y después de muchos años regresamos a Manizales y allá fue donde me gradué del colegio. Después hice la carrera en Medellín y posteriormente hice un intercambio en Brasil y me quedé viviendo allá 12 años y hace poquito regresé y estoy viviendo en Medellín. Bueno, es un periplo Sí. realmente extraordinario en tu corta vida. Mm, De tu nacimiento y del tiempo en que estuviste en la ciudad de Manizales, tú nombras aquí varios lugares. Uno de esos es Chipre. ¿Tú viviste en Chipre o alguien de tu familia vivió en Chipre, en el barrio? Sí, la verdad no, nunca viví en Chipre. Sin embargo, es un lugar que a mi abuelita le encantaba y ella siempre decía, vámonos a comer helado a Chipre y oblea el domingo. Ese era su plan y nosotros pues felices de acompañarla. Y pues para mí se volvió un lugar muy importante de la ciudad de Manizales, aparte que allá se ven los atardeceres más espectaculares. Por eso lo nombré en el libro y suceden cosas importantes en ese punto de la ciudad. Bueno, suceden muchas cosas importantes. Tu obra, aunque corta, trata muchos temas. Muchos, son muchos. La muerte, el trabajo, la soledad y un encuentro contigo misma. No sé si has conocido de la cultura milenarias de la India. Tú nombras, hablas de la no sé si conoces las pronunciaciones de la Mm, de tantos temas que tú tratas. La muerte, que es uno de los temas que me pareció interesante. Y además hablas de algunos autores. Eh, Nombras, por ejemplo, a, a ver, a quien Pues escribió al argentino, al sí, cantante Facundo Cabral, Facundo que me Cabral. encanta. Bueno, Sí, sí, tienes unos referentes de carácter espiritual.
¿qué libros has leído o qué te ha tocado de cada uno de ellos? Porque dejaron sin duda alguna una impronta en tu alma para que tú lo manifiestes en tu libro. Sí, muy buena pregunta. Pues la verdad, me gusta mucho leer, así como me gusta mucho escribir. Y desde de las lecturas que me dices, hay libros que recuerdo con mucho cariño y de hecho uno de ellos fue cuando estaba en el colegio en Manizales, como en décimo, fue ese acercamiento a la literatura y desde el lado espiritual, que fue Siddhartha de Germán Hesse. Ese libro me marcó profundamente. Y después, a lo largo de la vida, pues fui leyendo libros aún más, como tú dices, más antiguos. Por ejemplo, el Tao, tú me corriges la pronunciación, pero sería el Tao Te Ching de Lao Tse, ¿Sí? un ¿Correcto? gran libro. Es una, Sí. pues leí una traducción muy buena porque hay varias traducciones y no recuerdo en este momento de quién fue la traducción porque a veces leo en portugués o en español, porque estuve tantos años en Brasil, entonces algunas veces lo que lograba comprar allá. Y ese libro me gustó muchísimo. Otro libro, hay uno que, ay, en este momento no recuerdo, pero apenas me venga porque lo leí hace mucho y es de la misma línea del Tao Te Ching y es de la India y milenar, pero no, en este momento se me escapó el nombre. Después, durante la entrevista, si lo recuerdo, te lo digo. Pero realmente han sido muchos los libros que he leído sobre este tema. Y más allá de los libros, lo que he vivido. Yo siento, de hecho, el primer libro que se llama De regreso al ser, gracias al miedo recordé el amor, pues habla ya a nivel de las experiencias personales que tuve en relación a la espiritualidad y a los desequilibrios espirituales o mentales o pues como lo queramos ver, ambos, todo está conectado para mi mente, cuerpo, alma, entonces en el momento que uno se desequilibra, los otros sienten también su impacto y se desequilibran también. Bueno, dentro de todos esos temas, tocas uno de una manera muy fuerte y es el trabajo, que en cierta manera se convierte en una cárcel, eh, me imagino que para ti. Y en el deber de levantarse, de estar cumpliendo unos horarios y haciendo unas cosas que nada tienen que ver con el ser, porque es sencillamente cumplir para conseguir dinero, para tener unas tarjetas de crédito, para endeudarte de nuevo. ¿Qué tanto ha influido ese trabajo tan arduo que has tenido, que sin duda alguna debe ser bastante, o fue bastante fuerte en su momento? Sí, tal cual. Pues mira, te cuento, Marielita es un personaje que es ficticio, encarna, pues la verdad, dolores actuales, lo que yo empiezo, no solo personales, sino también lo que percibo en la sociedad actual. Y uno de los temas realmente es el trabajo. Y después quiero que toquemos de nuevo la muerte, porque quiero ahí hablar, que tú me lo preguntaste también. Pero con respecto al trabajo, sí, yo siento que pues quería pasar a través de Marielita ese mensaje, esa reflexión del hacer, cuando el hacer está condicionado al tener y es en esa como en esa rueda sin fin, llena de vacío, porque cada vez que tú, entre más trabajas, pues cuando lo haces sin un propósito, si no viene desde el ser, que ya trae esa plenitud y se transforma en servicio, sino cuando es un hacer vacío, sin propósito y solo conectado a un tener, pues es complejo, no importa cuál trabajo sea, puede ser un trabajo de oficina en una multinacional o puede ser no sé, en una tienda vendiendo algo. Al final no es el tipo de trabajo, es la disposición del ser humano frente a ese tipo de trabajo. Y esa es la reflexión que quería transmitir. Y realmente, como lo dices, pues ahí en el libro comento cómo Marielita va transitando por eso y cómo pues va endeudándose para poder como darse esos premios, porque eso suele suceder cuando uno no se siente conectado con lo que hace, intenta llenar ese vacío
de otras maneras. Y busca de repente en las compras, en el caso de Marielita, en la bebida, y cada uno tiene sus maneras de buscar llenar ese vacío, sino que se busca llenar en el tener, pues en el caso de Marielita, y ahí es cuando entra en una rueda, porque cuando obtiene eso, eso lo llena temporalmente. Después vuelve a sentir ese vacío y cada vez se endeuda más en la tarjeta de crédito porque entonces ya no es suficiente ese bolso, sino otro, y así va al punto que ella misma se encadena porque pierde su libertad de escoger salir de ese trabajo o no, porque ella tiene una deuda gigante y pues no tendría cómo pagarla si renuncia. Entonces, ese es un punto importante que quería tocar sobre el trabajo. Y con respecto, si quieres, puedo hablar un poquito de la muerte que me lo habías preguntado anteriormente. Claro, claro. Sí, el tema de la muerte es un tema que me encanta también, porque no sé si en otros países, pero siento que en las culturas que he tenido, pues como cercanía, lo percibo como un tabú aún. Entonces, por ejemplo, uno dice, ay, no, y si me muero mañana, no, cállese, no vaya, no diga eso, inmediatamente lo cortan a uno y no lo dejan explorar el tema de una manera muy, pues como muy amigable y entendiendo que la muerte hace parte de la vida. Es una de las también las reflexiones que quería dejar en el libro de Marielita. Y al ser un tabú, pues era un tema por eso que quería comenzar a abordar y profundizar un poco en la medida de lo posible, porque la novela es corta. Y te digo que hay un autor hablando de libros que me encantó sobre la muerte y fue Las Meditaciones de Marco Aurelio. Él vivió la muerte de cerca, pues se le murieron varios familiares y él tuvo esa disposición frente a la muerte de aprendiz y no de víctima. Y yo siento que por eso su obra es tan rica en reflexiones y en aprendizajes, porque vio desde mi percepción la muerte como una maestra y aprendí mucho de ella. Es un libro que me gusta mucho y siento que desde el lado de los estoicos, porque él sería considerado un estoico, ese tema de la muerte también se toca en otros autores y es algo que realmente valoré en la lectura y pues que invito también a la audiencia a reflexionar, pues si resuenan con el tema. Bueno, esa reflexión es realmente extraordinaria. Son muchos temas los que debemos tocar por, por la variedad de tópicos que tú manejas en la obra, a pesar de que ser tan corta. Dentro de esas, me llama la atención el manejo que tú haces de ciertas palabras. Eso se llama cábala fonética. No sé si tú ya conoces o has estudiado algo de cábala fonética, eh, emparentar la palabra Roma con amor, la palabra cáncer con el ser y bueno, tú partes esas palabras. Parece que hubieras estudiado cábala fonética. Yo realmente soy un estudioso de la cábala y me sorprendió que tú lo hayas puesto o hayas puesto varias palabras así para que la gente medite un poco. Ah, Sí, en algún momento, algún autor eh, te dio luces acerca de eso. Y otra que me maravilló y es del ser y de la hora, de este momento tan precioso. Tú dijiste algo en la charla que tuvimos presentando el libro, hablaste acerca de eso. Mm, Tú practicas como tal esa filosofía de vivir el instante y ser consciente de lo que estás viviendo en este momento. Y si nos puedes platicar sobre las palabras, que de hecho para muchas personas es desconocido, que uno puede encontrar en una palabra otros sentidos muy sabios y muy profundos. sí, señor. Bueno, respondiéndote, no conocía. Sinceramente, pues yo aquí aprovechando, yo estudié negocios internacionales. En mi acercamiento a la literatura, y pues aparte del colegio, ha sido a través de los propios libros como maestros.
siento que un proceso creativo, la verdad, que viene justo de lo que tú mencionas sobre la atención. Cuando tú estás presente, logras observar esos detalles. No solo observas la mariposa que acaba de posar en el lugar al lado, pues ahí en la florecita al lado donde estás, sino que también logras observar los detalles en las palabras. En lo que lees, ves, es como si simplemente se develara ante ti el- eh, la palabra desde varias facetas y junto con eso es algo muy potente y es la parte de la mnemotécnica, porque cuando la palabra adquiere, tú la interpretas de varias maneras, por ejemplo, servicio, que por eso yo lo hablo también en el libro, que es ser, tiene servicio la palabra ser porque viene del ser. Por eso el que lo que hablamos en el taller, perdón, en la presentación, ya ese hacer es desde la plenitud del ser. Entonces no es un hacer vacío, sino que es un hacer con total presencia y plenitud que lo podríamos llamar servicio. Entonces, eso permite al lector y a la persona, yo siento, ¿cierto? A nivel personal, como interiorizar la palabra, porque lo saca del piloto automático, como del concepto pues común del servicio. Y por eso me gusta jugar con las palabras. Es algo que surge de manera espontánea en mi escritura. Eso con respecto a esa primera pregunta. No sé si quieras comentar algo, si no, pues la otra pregunta que me hiciste fue, ayúdame a recordar, porque me hiciste unas dos preguntitas. Una fue con respecto al juego de palabras y la otra, bueno, la verdad, pues como respondiéndote eso, sí. No estudié, ¿me repites por favor cómo se llama? Porque de hecho voy a después es Eso se explorar llama cábala fonética, la en fonética. Ok. encontrar otros sentidos dentro de las mismas palabras. Ah, Y súper, es la una fonética. ciencia maravillosa. Bueno, eso, hablar de cábala sería otro asunto muy extraordinario. Mm, Sí, ya me acordé, perdón, la pregunta que me hiciste con respecto a la filosofía de vivir en el presente, del aquí y el sí, ahora. Es algo muy interesante porque tú ves que mira que esa reflexión del aquí y el ahora es algo muy curioso porque yo le pregunto a las personas y quiero aprovechar a preguntártelo a ti y también a la audiencia en este momento como que reflexión. ¿Por qué cuando usamos la expresión no solo decimos aquí? Normalmente decimos aquí y ahora. De repente has reflexionado el por qué ambas palabras. Bueno, porque aquí se direcciona hacia el lugar, ¿cierto? Aquí y ahora al tiempo. Entonces, cuando el ser humano, todos, por ejemplo, tú y yo estamos aquí, pues cada uno en su lugar ocupando un espacio físico. Nuestros cuerpos ocupan ese espacio, pero no necesariamente estamos ahora. ¿Por qué? Porque nuestra mente puede estar en otro tiempo, está o en el futuro o en el pasado y no está acompañando el aquí. Por eso, cuando se utiliza la expresión aquí ahora, realmente la persona está con la atención plena, su mente está totalmente presente en lo que está sucediendo. Y por eso logra, por ejemplo, lo que hablábamos, captar esos detalles que una mente que está acelerada en otro tiempo no logra percibir porque está dispersa. Y, y eso a nivel como de reflexión hacia el aquí y el ahora y también a manera de, más allá de filosofía, yo diría que es como la manera de vivir simplemente que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, porque no vino desde un concepto, sino desde el vivirlo, encarnarlo realmente. Y siento que hay una expresión muy común que se llama mindfulness, que no es con doble L en inglés de full de lleno, sino con una sola L, mindfulness, que la traducción sería como atención plena en español. Realmente es pues una mejor traducción, creería yo, porque cuando la persona piensa en mindful, realmente piensa en el full de llena. Y no es eso, es como cuando la persona está presente, su mente no está llena, antes su mente está vacía
porque logra absorber plenamente lo que está sucediendo, sea lo que está comentando la otra persona, o sea, los estímulos visuales, sensoriales que está teniendo en el momento. Y, y pues la verdad, a mí me gusta decir que es hacer de la vida de cada uno una meditación. Y si tú me preguntas qué es para ti la meditación, yo respondería es simplemente conectarte con el aquí y el ahora en cualquier momento. Por eso no es, yo no lo veo asociado a ni siquiera a una religión o a una creencia. Es una manera de vivir la vida. Tú tocas un tema que es el quietismo estético. Eso forma parte del quietismo, de abandonar los pensamientos y dejar que las sensaciones lleguen a ti, que llegue el canto del pájaro, del agua, la luz, el color del firmamento, el latir del corazón, y es decir, dejar que la mente esté quieta y ahí penetre uno realmente en lo que algo que llaman el alma del mundo, el anima mundi. Mm, Tú has practicado ese quietismo después de tanto trabajo que intuyo es lo que tú quieres mostrar ahí de vivir una vida pensando en cosas externas y en determinado momento encontrarte con esa hermosura que hay a tu alrededor y sorprenderte porque estaba ahí y tú no la veías porque estabas en ese otro mundo, en esa concha encerrada ahí. Mm, ¿Qué tanto de ese quietismo practicas? Constantemente, constantemente, todo el tiempo. Es una práctica incesante, porque la mente se dispersa muy fácil. Entonces es el ejercicio de, como una niña, un niño chiquito que se distrae, que uno le dice, ven, ven aquí. Es así que yo hago con la mente, ven aquí, con mucha paciencia. Bueno, tú me recuerdas a Madame Blavatsky que tiene un libro precioso que se llama La voz del silencio. Ya lo Y leí, sí, muy sí, bueno. y Sí, exactamente habla de que el engañador es realmente la mente, porque la mente anda de un lado para otro, juzgando, ajá, criticando, buscando el pro, el contra, blanco, negro, azul, ese tipo de cosas. Es esa voz silenciosa y que lógicamente tiene su asiento en el cardíferos o corazón. Mm, exacto. Tú practicas en la meditación y con también con el mantra que tú manifiestas, el Aum, que lógicamente aquí no es de decir cómo suena el Aum realmente, porque es con una nota preciosa y es una armonía distinta a la que uno pondría en este mundo. De hecho, sí, te cuento, para mí fue difícil escribirlo, porque no es un mantra que practico mentalmente, porque en la mente cuando se escucha lo que yo llamaría el sonido del silencio. Entonces no es algo que mi mente emite, sino que escucha. Y en el silencio se escucha ese sonido, sino que es difícil ponerlo en palabras porque trasciende pues cualquier, el idioma, el lenguaje, no logro ponerlo en palabras. Es una experiencia profunda. Y por eso hay veces las personas colocan o intenté aproximarme de alguna manera a lo que yo llamaría el sonido del silencio, que tal vez, de hecho, por eso llegué al libro de Elena Blavatsky de La voz del silencio, porque yo pues escribí un poema que se llama El sonido del silencio, es un poema inédito y decía que qué interesante poder leer más de lo que estoy experimentando. Es algo muy lindo porque no es a través de una ideología, sino a través de la experiencia pues, al contrario, de la experiencia voy a aprender más y a ver qué otros seres humanos, cómo lo han interpretado y qué reflexiones han traído.
Y de repente llegué al libro de Elena Blavatsky, de La Voz del Silencio, y pues me conecté mucho con ella también. Bueno, sin duda alguna lo conocías. Después de leer tu libro dije, debe conocer algo de esa filosofía tan extraordinaria que es la palabra creadora, el fiat creador, el aum, con el que se creó el universo mismo. Bueno, eso son reflexiones para otro tipo de personas. Mm, sobre la muerte, mm, y la soledad. ¿Te asombra, te aterra, te preocupa alguna de las dos cosas o ya has vencido la soledad y tienes preguntas que hacerte sobre la muerte? Bueno, con respecto a la soledad, te digo, la soledad primero la vi desde una posición de víctima, principalmente cuando migré y me fui a vivir a Sao Paulo, pues me fui por amor, porque mi novio en esa época, hoy mi esposo brasileño, y yo solo llevé mi maleta y ya dejé todo, mi familia, mi trabajo, pues lo que quepa en una maleta, imagínate, para uno irse sin pensar en regresar. Entonces ahí es de trabaja como hablábamos, el desapego, pero igual cuando tú aún tienes una actitud frente a la vida de víctima, pues la soledad te golpea súper duro, porque tú no, al no verla como maestra no ves el tesoro que hay en ella. Tú solo la culpas y culpas entonces culpas a la vida, te culpas a ti mismo por haber hecho esa locura de haberte ido y dejado todo. Y eso me pasó a mí. Yo viví cuando llegué como unos casi 3 años sola, y me deparé con la soledad y lloré mucho. Fue difícil porque la veía como víctima, como te digo. Después de un tiempo, muchos años, empecé a entender la soledad como una maestra. Y mira que hay juego también con las palabras. La palabra soledad, sol, ¿cierto? Que ilumina. Y para eso, ¿por qué? Porque la soledad es una invitación, también lo comento un poco en Marielita, la soledad es una invitación al silencio. Estamos llegando al punto que estábamos hablando ahorita. La soledad nos permite acercarnos al silencio exterior, ¿cierto? Y ese silencio exterior a su vez es una invitación al silencio aún más profundo, que es el silencio interior del cual estábamos hablando. Eso con respecto a la soledad como gran maestra. Bueno, la palabra soledad es muy bella porque significa el tiempo de la luz y Ah, realmente es un tiempo para entrar dentro de ti mismo y encontrar esa luz maravillosa. Y sin duda alguna, tú decidiste irte y no podías culparte de que tú fueras quien decidió irte. Es decir, exacto. querías tener esa experiencia y aprender y luego culparte, pues no tiene sentido. Bueno, Así es nuestro ego, así me pasaba, o sea, yo misma me culpaba, pero después reflexionaba, ¿quién me trajo aquí? Yo fuiste misma. tú quien Exacto, decidió. exactamente. Entonces, Y, como y fuiste tú, no podrías culparte porque estabas buscando ese momento, esa soledad, ese alejamiento. Bueno, de tu obra, mm, ¿qué les puedes, qué le puedes aportar a la literatura con esas dos visiones de los dos personajes? Lucio, que es el de la luz, y Mariela, que es la materia, el mar en sí mismo, y las reflexiones de cada uno de ellos. ¿Qué le dirías a la gente que busque dentro de sí mismo que el equilibrio, el juzgar o el buscar? ¿Cuál es el mensaje final de la obra a Marielita? bueno, Jorge, pues la verdad, a mí me gusta mucho, yo creo que eso hace parte de la literatura, que cada uno llegue a sus conclusiones. Mira que hay cosas que en el libro no quedan tan claras, que está en el lector
terminarlas o no terminarlas. Por ejemplo, hay personas que me han preguntado, pero ve, y es que había un romance, o sea, había un amor entre ellos dos, o cómo era su relación, o físicamente cómo eran, o este personaje, sí, que esa enfermedad que lo llevó, que pasó, todo eso queda abierto. Y eso no fue por casualidad, realmente quería, pues la verdad quedó así como, y no quería también después en el momento de la edición entrar en más detalles, porque eso hace parte de la literatura cuando el lector es activo, sí, no es pasivo, no se le explica todo, sino que llama, convoca a la imaginación, a la creatividad del propio lector. Y es por eso que no me gusta, pues porque al final sería una percepción mía de la obra y me gustaría que cada uno tuviera la suya. Además, cada lector es inteligente. ¿No? Claro, Y lógicamente sacará sus conclusiones para sí mismo. Y sí, eso señor. es muy valioso. Mm, Yo te pregunté allá en la presentación, aparte del aporte de la portada a nivel personal, ¿qué trajiste para ti de Brasil? ¿Qué aprendiste del pueblo brasileño, de sus costumbres, su forma de ser, su idioma, su alegría? ¿Qué aprendiste de Brasil? Sí, Jorge, no, pues me emociona hasta pensarlo porque soy eternamente agradecida con Brasil y su gente. Primero porque me abrieron las puertas. Uno allá se siente bienvenido, hace parte, no es como el extranjero, el diferente, sino que ellos te integran de una manera muy amorosa. Y ese es para mí uno de los temas del amor, es la unión, es ver el otro y en sus diferencias integrarlo. Y así me sentí yo en Brasil. Desde cuando llegué, pude conseguir el trabajo en lo que yo estudié aquí en Colombia. Entonces logré trabajar en mi profesión y en sí, en su gente, pues hablando ya culturalmente, en detalles, los brasileños, como dices, son muy alegres y también son muy tranquilos. Hay una tranquilidad, pero una tranquilidad es de la sabiduría, no es una tranquilidad como de, sí, como que de simplemente no importar, no importarles las cosas, no. Sí les importan, sino que han aprendido que desde la tranquilidad se consiguen muchas más cosas que uno estresado y angustiado. Entonces, hay expresiones que, por ejemplo, puedo decirlas en portugués y las traduzco. Como tudo tem um jeito, a gente dá un jeito. Es una manera de decir como hay un camino, hay una manera para resolver las cosas. Vamos a dar un jeito, vamos a buscar una manera. O sea, no sabemos cuál, pero hay una manera. Entonces, eso es algo muy bonito. Otra expresión que me parecía llena de mucha sabiduría es cuando decían faz parte, por ejemplo, hace parte. Entonces, por ejemplo, yo estaba, digamos, cosas tan, no sé, no, coloquiales, no coloquiales, como comunes. Por ejemplo, lavar los platos, uno llega a una casa, digamos que un montón de gente y uno quiere pues también ayudar a lavar ese montón de platos que quedan. Y, y, y yo como que entraba como a querer ayudar, y no, pues ese montón de platos, y me decían, no, fica tranquila, faz parte, como quien dice, hace parte, o sea, tranquila, hace parte de la invitación lavar los platos que quedan, o sea, hace parte, y no se sentía con un peso, como, ay, me toca lavar los platos después de la invitación, no, ellos integran esa otra actividad que está directamente correlacionada a la actividad anterior y realmente la incluyen. Y en el momento de incluirla, no la rechazan, la niegan, no hay una resistencia, sino que simplemente es con una tranquilidad y con un amor como, bueno, hace parte. Se ensució la casa porque llegaron un montón de invitados, hace parte limpiar de nuevo el piso, la cocina.
y ya, hace parte, y eso tú lo escuchas mucho en Brasil, para muchas, muchas situaciones. Faz parte, y eso es algo muy sabio, me parece. En fin, aquí me podría quedar dando detalles de expresiones, y porque como viví 12 años y mi esposo es brasileño también, entonces realmente siento que aprendí cosas muy hermosas y que hoy son herramientas para mi vida. Y soy muy, de verdad, como te digo, muy agradecida con el pueblo brasileño. Y sin duda alguna son muy valiosas esos términos como tan claros de Sí, que ellos saben que el servicio tiene que ver absolutamente con todo. Me sorprende mucho y me agrada que tú compartas esas cosas. Mm, el idioma, toquemos este último tema y te voy a invitar para que si tú deseas en la próxima charla que tendremos, tú me dirás cuándo, toquemos la parte poética tuya, nos aportes tu poesía y encantes a la gente con esas creaciones tuyas. ¿Qué te aporta el idioma portugués con su sonoridad, con su belleza de expresión, con su júbilo? ¿Qué aporta a la parte anímica tuya el portugués? sí, pues la verdad, muchísimo, porque ya la manera de hablar es alegre, se siente alegre y eso trae como esa, sí, esa felicidad al espíritu. Y, y claro, ¿no? Yo feliz en poder compartir otro momento y hablar sobre la poesía que siento desde mi lado que está muy relacionada con estar presente, porque en lo pequeño se encuentra lo grande cuando tú lo ves con ojos poéticos y logras hacer conexiones muy profundas porque estás presente, estás valorando esa flor que está ahí, el atardecer y en fin. Entonces, súper rico. Cuando quieras, nos volvemos a conectar y hablamos sobre esos temas. De Brasil, la verdad, también me llevo algo que me gustó mucho, pues la música. A mí me encanta la música. Mira que en el libro también, pues cuando lo hablábamos, Facundo Cabral, que está muy relacionada con la poesía también, porque si ves, hay esa rima, esa cadencia que para mí es fundamental para elevar el estado de ánimo. Sí, para el alma Y tuya, además para el crecimiento exacto, tuyo, tener un sentido estético y de belleza que tiene el portugués porque forma parte de las lenguas que nosotros, de las cuales participamos, del italiano, del portugués, el francés, el castellano, son lenguas afines. Bueno, exacto. Y sí, perdón, y no, y para terminar, sí, algo muy lindo es escuchar samba, las, la bossa nova, las letras de las canciones. Yo decía, un día me encantaría traducir muchas canciones en portugués que no han sido traducidas al español. Y tienen reflexiones súper profundas, la letra es hermosa, llena de sabiduría, y no solo pues la letra, también acompañado con el ritmo, acompañada con el